Hola, muchas gracias por la bienvenida y bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar de Open Banking y protección de datos personales. Les voy a compartir para eso una pequeña presentación que preparé. Ahora bien, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Open Banking? Pues hablamos de innovación, hablamos de mejorar la competencia, hablamos de compartir la información que tanto las instituciones como los usuarios generamos todos los días a través de nuestras transacciones, a través del uso de diversos servicios y a través, y, bueno, y múltiples formas que hay justamente. Y aquí hay algo muy importante, mucho se hace referencia, y no solamente en el ámbito de Open Banking, pero a veces se hace referencia a que las legislaciones en materia de protección de datos personales vienen a ser como que una barrera para la innovación y es todo lo contrario. Justamente como lo vemos aquí en este texto que les comparto de preámbulo del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, el tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. Este derecho, al igual que todos los derechos, no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales. Los datos personales nos sirven para conocernos, nos sirven para mejorar nuestra interacción con el contexto, con los servicios que realizamos todos los días. En el último año y medio hemos visto cómo los datos nos han ayudado a monitorear esta situación, eh, esta pandemia que estamos nosotros viviendo a nivel mundial. Entonces, los datos son y deben ser compartidos, deben ayudar al bien común, deben ayudar a las organizaciones, pero principalmente deben ayudar a los usuarios, a las personas, a los titulares, quienes son los dueños de esos datos personales, para mejorar y para poder tener una mejor toma de decisiones al momento de decidir atender o no por un producto. ¿Y a qué se refiere justamente el Open Banking? En el caso de México, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, en su artículo 76, justamente hace referencia a que las entidades financieras, los transmisores de dinero, sociedades de información crediticia, las cámaras de compensación, a que se refieren justamente la ley para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros, las instituciones de tecnología financiera y también las autorizadas para operar modelos novedosos, están obligadas o van a estar obligadas a establecer interfaces, a establecer justamente estas APIs a través de un estándar, que también este estándar ya fue establecido. Y entonces, a través de estas APIs van a generar o lo que van a brindar es información, tres tipos de datos en específicos, para que otras instituciones, para que también otros terceros puedan acceder, terceros especializados en tecnologías puedan acceder justamente a este tipo de información. ¿Y cómo lo estamos viendo aquí representado? Pues bien, a ver, los datos vienen de los usuarios y las transacciones que hacen los usuarios a través de los servicios que brindan ya las instituciones que mencionamos. Entonces, estas instituciones lo que van a hacer es establecer en esas APIs y van a compartir información. ¿Qué tipo de información van a compartir? Pues van a compartir datos financieros abiertos. Esos datos financieros abiertos son aquellos que se abren o se generan a las entidades o por estas entidades mencionadas, como ya les había dicho, estas instituciones, que no comprenden información confidencial, que no es información directamente de los clientes, sino que es información sobre productos y servicios que estos ofrecen al público en general, inclusive la ubicación de sus oficinas y de sus circulares, cajeros automáticos, entre otros. Datos agregados. ¿A qué se refiere con estos datos agregados? Pues van a ser datos estadísticos, ¿no? Información estadística que se relacionan con las operaciones que se llevan a cabo en estas instituciones. Eso tampoco va a contener información confidencial. Y finalmente, los datos transaccionales. ¿A qué referimos que se van a compartir esos datos transaccionales? Pues aquí sí estamos hablando de datos que se encuentran relacionados con el uso de un producto o un servicio. ¿El uso por quién? Pues justamente por eso, por los clientes, por los titulares de los datos, ¿no? Cómo los usuarios utilizamos estos servicios, estos productos, incluyendo cuentas de depósito, créditos, medios de disposición de contratos, en el número de productos. Aquí, muy importante determinar que hablamos de información relacionada con las transacciones que los clientes hemos realizado o en algún punto intentamos realizar utilizando la infraestructura tecnológica de estas instituciones. Por tanto, estamos hablando de datos personales. Y como establece el mismo artículo 76, esta información solo va a poder ser utilizada para los fines estrictamente autorizados por el cliente. Y aquí la importancia de contar con ese aviso de privacidad donde se establezcan las finalidades del tratamiento de los datos personales, que ahorita justamente también vamos a ver.
Y también se hace referencia a que en caso de que el cliente no acepte, se tiene que interrumpir la transferencia de su información. Entonces es muy importante determinar que se transfieren los datos, ya vimos, los datos de clientes, los datos de las instituciones, a través de las APIs, otras empresas pueden venir, otras empresas tecnológicas, instituciones tecnológicas pueden venir a obtener la información, pero ¿cuál va a ser la finalidad? Y como lo comentábamos hace un momento, la finalidad va a ser dar mejores servicios, brindar mejores servicios y dar mejor información para que al final se regrese eso y opere a favor de los usuarios, que también somos titulares de esta información. Entonces, estamos hablando, ya lo hemos mencionado, de datos financieros abiertos, que no contienen información confidencial, no contienen información de los clientes, de los titulares, usuarios. Datos agregados, que se considera información estadística sobre productos y servicios, y los datos transaccionales. Aquí cuando hablamos ya de datos transaccionales, insisto, estamos hablando de la información personal de clientes. Los clientes son usuarios, son los titulares de los datos. Y aquí vienen algunas preocupaciones. Primero, consideremos que cada vez más como usuarios, como titulares, nos estamos volviendo más conscientes del uso y el tratamiento que se le da a nuestros datos personales por diversos actores. Segundo, también nos preocupa nuestra privacidad. ¿Qué información puede tener de nosotros también puede impactar en nuestra vida privada, en esa esfera que nosotros queremos mantener no oculta, pero sí aparte de la vida pública? Y finalmente, al momento de que hablamos de datos de transacciones, estamos hablando de ese monitoreo que se hace a todas las actividades que nosotros como usuarios realizamos y que también va a derivar de un perfilamiento. Nos pueden clasificar atendiendo cada una de las transacciones que nosotros estamos realizando o que se realiza el usuario. Entonces hay que estar muy conscientes de que estamos hablando de datos personales, pero que al final también estamos hablando de un perfilamiento que nos va a decir o nos va a dar orientación acerca de ese usuario, acerca de sus gustos, de sus preferencias, de su personalidad. Y eso también ahorita lo vamos a revisar. Es un aspecto muy importante a considerar. Ahora bien, esta información, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esta información va a dar datos que brindan información, que den conocimiento y den sabiduría para la toma de decisiones. Insisto, para la toma de decisiones, ¿para quién? No solo para las instituciones para brindar nuevos y mejores servicios a los usuarios, sino para nosotros como titulares, para conocer justamente cómo nosotros hacemos las transacciones, inclusive conocer cuánto gastamos al mes, en qué lo gastamos, cómo mejorar nuestros hábitos también de consumo, de ahorro. Lo que buscamos, insisto, justamente con esta apertura de la información que se dé para la reutilización de todos es mejorar nuestra calidad de vida. Y para eso también se requiere los estándares, se requiere la tecnología, se requiere cumplir con el marco legal, pero muy importante, se requiere mantener esa seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad nos va a ayudar a generar la confianza, a robustecer esta confianza, a ser transparentes y a la rendición de cuenta que se le tenga que dar a nuestros clientes. Y les había comentado, justamente los datos transaccionales pueden determinar no solamente eh, algo muy general de los usuarios, sino en específico puede ayudar o pueden darnos a conocer aspectos relacionados con la situación económica de los clientes, con sus preferencias personales, con sus intereses, con sus movimientos, con su comportamiento. Es un gran abanico de información la que podemos obtener a través de esos datos transaccionales y las que nosotros damos a través de esos datos transaccionales. Si bien en algunas legislaciones, como en el caso de México, no tenemos una definición específica de lo que significa este perfilamiento, les comparto esta que es el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que hace referencia a que perfilamiento es cualquier forma de procesamiento automatizado de datos personales, ojo, procesamiento automatizado de datos personales, que consiste en usar esos datos personales para evaluar ciertos aspectos personales relativos a una persona. Y para a través de eso también, ojo, tomar decisiones a partir de la información que se obtenga de esa persona. Y la mayor parte de estas decisiones se hacen también de forma automatizada. La toma de decisiones que se obtiene de esos perfiles que vienen de esos datos automatizados también se toma de forma automatizada en relación a una persona y puede tener impacto también en la vida de esta persona. Entonces hablamos cualquier forma de evaluación automática, porque a partir de esta información que nosotros o que se obtengan de los usuarios, se va a hacer una evaluación sobre sus preferencias, una evaluación sobre su comportamiento, una evaluación sobre varios aspectos. Entonces debemos considerar que esta información sí tiene
y el impacto que puede tener en la vida de los titulares de los datos personales. Ahora bien, el perfilamiento es algo que también puede ayudar, insisto, a la toma de decisiones, y no solamente a la toma de decisiones de las empresas, sino también a la toma de decisiones de los individuos. El que nosotros podamos conocer, el que nosotros podamos tener ese análisis de predicción de qué es lo que se va a hacer, nos puede ayudar a, sí, ofrecer mejores servicios, pero también a nosotros a prever en este caso ahorro, a prever cuáles son nuestros gastos, a prever cuáles son mejores opciones que nosotros también tenemos para obtener diversos servicios. Entonces, tiene que haber una ponderación, tenemos que encontrar justamente esa, esa ponderación entre los servicios que estamos teniendo, la información que estamos brindando, pero por el otro lado también, como usuarios, cómo vamos a proteger esa información de nosotros. Yo les comentaba, cada vez más los usuarios nos estamos haciendo más conscientes de cuál es el tratamiento que se le da a nuestros datos personales, ¿no? Cada vez preguntamos más, nos preocupamos más de cómo se utilizan esos datos personales. Y, insisto, deberíamos hacerlo. Recordemos que los datos son de nosotros. Aquí lo que buscamos nosotros es mejorar nuestra calidad de vida a través justamente de esta información. ¿Y en qué consiste esta protección que se le tiene que dar, ya sea por parte de las empresas o nosotros como usuarios? ¿En qué consiste esa protección que se le da a nuestros datos personales? Pues hablamos, en gran parte de los países de Latinoamérica hablamos de derecho fundamental, ¿no? Que busca la protección de la persona en relación con el tratamiento de su información. ¿En qué consiste esto? Pues bien, en que nosotros como titulares tenemos la disposición, tenemos ese poder de disposición y de controlar a nuestros datos personales, a decidir con quién lo compartimos y para qué los van a utilizar justamente esos datos personales. En el caso de México, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución establece que toda persona física, tiene derecho a la protección de sus datos personales y reconoce justamente ese derecho a autodeterminación informativa, ese derecho de controlar nuestra información, refiriendo que tenemos derecho al acceso de nuestros datos personales, a rectificar nuestros datos personales, a cancelar los mismos y, muy importante, a manifestar la oposición. Yo les hacía referencia, el artículo 76 de la famosa ley FinTech aquí en México señala que en el caso justamente de los datos transaccionales, si un cliente o si un usuario se opone a que sus datos personales sean transferidos, sean compartidos, pues se tiene que cumplir justamente y se tiene que conceder esta oposición. En general, nosotros en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, tenemos una para sujetos obligados que se aplica más para el gobierno, tenemos una ley federal que aplica justamente a particulares y entra dentro de este contexto justamente de Open Banking, que es una ley de orden público y lo que busca justamente es la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de particulares. Ahorita vamos a ver justamente cuáles son las figuras que entran dentro de esta protección de datos personales. Lo que busca esta ley es regular su tratamiento legítimo. Insisto, esta ley no va en contra de la innovación. Las leyes de datos personales no van en contra de la innovación del desarrollo. Solamente estamos buscando establecer reglas, las reglas del juego para proteger tanto a los titulares, pero también para proteger a las empresas y para proteger a los desarrolladores en todos los productos que generen y que implique el tratamiento de datos personales. Rápidamente, ¿qué hablamos o qué hacemos referencia cuando hablamos de datos personales? Pues cuando hablamos de datos personales hablamos de toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Aquí hablamos de personas físicas, personas humanas, que son justamente los que van a tener esa protección de datos personales. Y ya sea que la identifique directamente o que a través de otra información podamos nosotros hacer esa persona identificable. ¿Qué otra información nos puede ayudar a obtener información para identificar a alguien, para saber que alguien es o para poder justamente tener ese punto de identificación? Pues justamente el hecho de que se haga este tratamiento automatizado que nos puede determinar ciertos aspectos de una persona. Puede ser un usuario, pero yo puedo identificar al usuario, aunque no me sepa su nombre, sé que es un usuario. Y sé que ese usuario tiene ciertas características y rasgos de personalidad y a través de ese perfilamiento puedo conocer mucha información de su usuario. Entonces ya puede ser identificable a esa justamente persona. Y por otro lado tenemos datos personales sensibles. Y esos datos personales sensibles
que tienen un ámbito mayor de protección, justamente por lo que implican, pues hablamos de aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima del titular y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o puede conllevar un riesgo grave para ellos. Entre otras cosas, y señala justamente esta ley federal, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas. Aquí hay un punto muy importante. Son datos que puedan dar origen a discriminación. Y eso es justo porque se le da un mayor ámbito de protección a estos datos personales sensibles. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento? Porque muchas veces instituciones o muchas veces desarrolladores dicen, pero es que yo no trato datos personales. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no soy quien los está divulgando o yo no los obtuve, solamente los estoy usando. O hay varias hipótesis en las que nos podemos situar al hablar de tratamiento de datos personales. Es un concepto amplio. Por ejemplo, la ley hace una referencia a que la obtención, el uso, divulgación, inclusive el almacenamiento de datos personales, ya hablamos de tratamiento de esos datos personales. Con independencia del medio a través del cual se den, recordemos que los datos personales no tienen que ser solamente tampoco datos físicos y pueden estar en diversos medios, pueden estar en bases de datos, pueden estar sí en archivos físicos, pueden estar y pueden ser reflejados de forma numérica, en video, de muchas formas. Entonces, si hablamos de que obtenemos datos personales, de que usamos datos personales, divulgamos, almacenamos datos personales, una o cualquiera de estas operaciones y que abarque también el acceso a los datos, el manejo de esos datos, el que yo pueda aprovechar esos datos. ¿De qué estamos hablando justamente de eso? De que yo puedo darle un aprovechamiento a esos datos personales, de que realice transferencias o se ponga a disposición datos personales. Estamos hablando de que yo trato datos personales en este concepto. Entonces, hay que estar muy atentos a conocer qué es lo que hacemos con esta información y cuáles son justamente esas figuras y qué figura soy yo dentro de este ecosistema de datos personales. Hablamos que dentro de este ecosistema están los titulares, ¿no? Los titulares de los datos que va a ser, insisto, la persona física. Hablamos de personas físicas a quien le corresponden y pertenecen los datos personales. No nos equivocamos, los datos son de los titulares. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestros datos personales. ¿Se pueden reutilizar por otros responsables encargados con diversos fines? Sí, pero nosotros somos los dueños de esos datos personales. Los clientes, los usuarios son dueños de esos datos personales. El responsable, ¿quién es el responsable? Pues justamente quien va a ser la persona física o moral. En este caso pueden ser las instituciones bancarias, que justamente son los que van a decidir sobre ese tratamiento de datos personales. Son los que van a decir, vamos a utilizar esos datos personales, vamos a recolectar los datos personales y los vamos a utilizar con estas finalidades para este objetivo de datos personales. ¿Qué datos personales vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a almacenar? Y ahorita justamente vamos para ese punto. Entonces, si yo decido sobre tratamiento de datos personales, soy justamente el responsable. Puede ser una persona física, puede ser una persona moral. En el contexto que hablamos, pues justamente estas instituciones bancarias. La persona física o jurídica, que puede ser sola o en conjunto, trata datos personales a nombre del responsable, se denomina encargado. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta. El encargado va a ser ¿quién? A nombre del responsable, trata de datos personales. El responsable va a buscar al encargado para que pueda almacenar, tal vez en sus bases de datos, los datos personales que el responsable necesita para las diversas tareas. El encargado, en este sentido, va a mantener esa información. Si se queda en una hipótesis de que el encargado determine que puede utilizar los datos personales con otra finalidad diferente al del responsable, pues ya se estaría volviendo entonces un responsable. Pero aquí hablamos de que el responsable es quien directamente le va a solicitar al encargado que trate esos datos a su nombre y representación. Y transferencias de datos personales. ¿A qué hacemos referencia cuando las transferencias de datos personales? Pues son transferencias de datos personales, la comunicación de datos que se realiza a persona distinta del responsable o el encargado del tratamiento. ¿Qué significa? Bueno, el responsable es, insisto, recuerden, quien obtiene o quien decide, perdón, sobre
el tratamiento que se le va a dar a esos datos personales. El encargado es quien a nombre del responsable va a tratar esos datos personales, pero puede haber justamente un tercero, en este caso, ojo, un tercero a través del cual se le pueda entregar justamente datos personales. ¿Cuáles son las obligaciones en general que se cuentan o que establece la ley que se encuentran ligadas a las transferencias de datos personales? Pues se debe informar al titular en el aviso de privacidad, justamente que se va a hacer una transferencia de datos personales, a quién se le van a transferir los datos, para qué fines, y también en el aviso de privacidad se debe requerir una cláusula donde éste consienta o no esa transferencia de datos personales. Si el titular otorga su consentimiento, puede haber casos en que no necesite tenerse consentimiento del titular para hacer las transferencias, ya sea que alguna ley justamente obliga a que se haga esa transferencia, y el objeto de transferencia debe limitarse a la finalidad y las condiciones informadas en el aviso de privacidad. En este caso, con los datos transaccionales estamos hablando justamente de que otras instituciones van a poder acceder a esos datos personales. Se van a hacer esas transferencias de datos personales. Y también, como yo les había dicho, el artículo 76 de la ley FinTech establece de que el titular, bueno, en este caso el cliente, puede oponerse justamente a que se haga ese tipo de transferencias. Ahora bien, en general, el marco de protección de datos personales, hablamos de un 482 de la protección de los datos personales que se tiene que cumplir justamente cuando se están utilizando y bueno, vemos el ámbito general de tratamiento de datos personales. Hay 4 derechos que son los que tienen los titulares. Hay 8 principios del tratamiento de datos personales. Yo como responsable, como encargado, debo cumplir con esos principios de tratamiento de datos personales y hay 2 deberes en el cumplimiento de los datos personales. ¿A qué hablamos? ¿A qué hacemos referencia con cada uno de ellos? Pues bien, los 4 derechos, los 4 derechos son los derechos ARCO. Yo como titular de los datos personales, yo dueño de los datos personales, tengo derecho, y ya los habíamos visto, que se encuentran reflejados en el caso de México, en ese artículo 16 de la Constitución, tengo derecho a acceder a mis datos personales, tengo derecho a que me digan qué saben de mí, qué datos personales tienen míos. Tengo derecho a que si esos datos personales son erróneos o son antiguos, puedo solicitar la rectificación de los datos personales, puedo solicitar que se cancelen mis datos personales y puedo oponerme al uso de mis datos personales, puedo oponerme a ciertos usos que se le den a mis datos personales. Los principios de tratamiento de datos personales, pues bien, estamos hablando justamente de que el responsable debe cumplir con esos principios de tratamiento. Los derechos son de los titulares. Estos principios de tratamiento y deberes ya corresponden al responsable y al encargado. Estamos hablando primero de licitud. El tratamiento de datos personales tiene que ser lícito, debe tener una base legal. En este caso, ya lo habíamos establecido, pues cuando nosotros como usuarios o como clientes utilizamos justamente servicios de banco que se van a ver reflejados en esos datos transaccionales que se van a compartir a través de estas APIs y que van a estar accesibles a través de estas APIs, pues esa es la base legal. Sabemos que hay una regulación bancaria que obliga a los bancos a tener información de sus clientes para poder proveer ese servicio. Entonces, la base legal va a ser esa. Y en este caso, la base legal es este artículo 76 que habla justamente de compartir esta información bancaria. La finalidad, ¿para qué se van a utilizar los datos personales? Aquí es un punto muy importante. Deben ser finalidades concretas, deben ser claras. ¿Para qué se van a utilizar justamente los datos personales? Y esto vamos a ver, se tiene que estar establecido en el aviso de privacidad. Lealtad, pues los datos personales se tienen que tratar con lealtad y ser obtenidos con lealtad, no con engaños. No debemos obtener o no se deben obtener datos personales a través de engaños de los titulares. Muy importante el consentimiento. El consentimiento que puede ser expreso, que puede ser tácito, pero aquí también recordemos, como les había dicho referencia, el mismo artículo 76 establece que en caso de que el titular retire su consentimiento o si el titular se opone, ¿no? Y no de consentimiento para que se utilicen sus datos transaccionales, pues debe en ese momento cesar justamente el acceso a ese tipo de información. La calidad de los datos que también habla que los datos deben ser certeros, pero también hablamos de la temporalidad de los datos, cuánto tiempo se van a estar tratando también esos datos personales. Muy importante la proporcionalidad. El tratamiento de datos personales tiene que ser proporcional.
No tiene que ser en este sentido o tratarse más datos de los que se requieran para brindar ese servicio. O en este caso es muy específica la ley cuando hace referencia al contenido de esos datos transaccionales. Información. ¿Qué significa este principio de información? Este principio de información justamente como se cumple es a través del aviso de privacidad, ¿no? En ese sentido, la información que se brinda al usuario sobre la finalidad del tratamiento de sus datos personales, sobre para qué se van a utilizar sus datos personales, sobre quién va a utilizar sus datos personales, sobre cómo puede ejercer sus derechos ARCO, sobre cómo puede oponerse, sobre si va a haber transferencias de datos personales, sobre cuál es el marco legal que justamente ampara ese tratamiento de datos personales, es lo que va a venir en ese principio de información. Y es muy importante justamente cumplir con él. Ahorita vamos a ver algunas características muy generales del aviso de privacidad. Y la responsabilidad también en el tratamiento de esos datos personales. ¿Qué es el aviso de privacidad y por qué es importante que nos fijemos en el aviso de privacidad? Porque el aviso de privacidad es un documento que puede ser físico, electrónico, cualquier otro medio, inclusive puede ser un video sonoro, a través del cual el responsable, recuerden quién va a ser el responsable va a ser aquellos que estén utilizando esos datos. En este caso, el responsable informe al titular sobre la existencia y características del tratamiento de sus datos. Insisto, ¿qué datos estamos recolectando? ¿Para qué finalidades los estamos recolectando? ¿Los compartimos con alguien más? Vamos a tener esas transferencias de datos personales y recuerden que si hay alguna transferencia debe haber una casilla específica donde el titular pueda aceptar u oponerse a esa justamente transferencia de datos personales. A través del aviso de privacidad es que se va a cumplir con la información o con el principio de información que establece la ley. Muy importante, todo responsable que trate datos personales, ojo, los responsables que traten datos personales, sin importar la actividad que se realice, si son personas físicas o morales, requieren elaborar y poner a disposición el aviso de privacidad. Hay excepciones en el consentimiento que establece la ley, por ejemplo, donde dice no se requiere consentimiento en ciertos casos, pero eso no significa que no se requiera tener un aviso de privacidad y que se informe al titular de los datos sobre el uso que se le va a dar justamente a su información. Entonces, el responsable tiene la obligación de informar al titular la existencia y características del tratamiento de datos personales. Rápidamente, ¿cómo elaboro yo un aviso de privacidad? Pues debo conocer mis obligaciones y deberes. Debo conocer yo, soy un responsable, estoy tratando datos personales, qué ley me ampara para el tratamiento de datos personales. En este caso estamos hablando del artículo 76 de la ley FinTech, pues establece justamente esas normas para el Open Banking. Identificar las actividades que realizo, pues bien, ¿para qué voy a utilizar esos datos personales? Para proveer mejores servicios, para acceder a otra información, para acceder directamente al titular, pueden ser en el número de situaciones, pero hay que identificarlas. ¿Cómo obtengo esos datos personales? Pues bueno, estos datos personales los voy a obtener a través de estas APIs justamente que se están o que van a estar habilitadas para poder yo acceder a esta información, cuál es el flujo de mis datos personales, las obtengo y a partir de ahí, dentro de mi empresa, qué es lo que estoy haciendo con esos datos personales, dónde los tengo almacenados, quién más los va a utilizar, si les voy a qué tratamiento les voy a dar esos datos personales. Identificar las transferencias de datos, como yo les había comentado, identificar el perfil de los titulares de los datos personales, porque recordemos que en caso de niños, niñas y adolescentes, ellos tienen una protección mayor, atendiendo al interés superior de la infancia, es que deben protegerse sus datos personales, identificar los mecanismos para decidir sobre mis datos personales, cómo yo me voy a oponer, cómo dentro de mi empresa le estoy dando la opción de oponerse o le estoy dando otras opciones para mayor control de datos personales a los titulares, pensar en cualquier información adicional más que hable sobre las prácticas de privacidad o de protección de datos personales dentro de mi empresa y ahora sí redactar mi aviso de privacidad. Y los dos deberes de los responsables. Muy importante, ya hablamos que los titulares tienen cuatro derechos. Dentro de esos derechos se incluye el derecho de oponerse en caso de que yo no me opongo que se hagan esas transferencias de mis datos transaccionales, se debe cumplir. Aquí es donde estoy ejerciendo mi derecho de oposición. Hay 8 principios de tratamiento de datos personales que se deben cumplir justamente por los responsables, que ya los revisamos, y estos dos deberes, y es el deber de seguridad y confidencialidad. Y aquí
hay que estar muy atentos a esto, porque si bien también se ha establecido o se han emitido las circulares que hablan de la seguridad, justamente de la arquitectura de seguridad que deben tener estas APIs, de cómo se debe hacer esta interconexión y se comparten esos datos personales o esta información que incluye datos personales de forma segura y forma confidencial. Recordemos que los datos personales, no solamente la arquitectura de estas APIs a través de las cuales se hacen, pero en sí el tratamiento de los datos personales debe cumplir con el deber de seguridad y de confidencialidad. En este sentido, nosotros como titulares, todos los titulares tienen derecho a que la información personal se resguarde. Una vez que yo obtengo la información, ¿cómo la voy a resguardar? No solamente es la transferencia. Una vez que yo la tengo como responsable, ¿qué medidas de seguridad voy a tomar para mantener esos datos personales seguros y confidenciales? En este caso, lo que buscamos es que estos datos personales no se pierdan, no se alteren, no se destruyan, o haga daño o haya algún uso no autorizado de estos datos personales. En el caso de la Ley Federal, el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares hace referencia a que se deben de considerar medidas de seguridad administrativas. No solamente son técnicas, son medidas de seguridad administrativas, son medidas de seguridad físicas y son medidas de seguridad técnicas para el tratamiento de estos datos personales. Y muy importante, en caso de que haya alguna vulneración de datos personales, recordemos, no hay ningún sistema que sea infalible. En caso de que haya alguna vulneración a una brecha de esos datos personales, pues resulta necesaria la información. La ley, en este caso la circular, establece de que si llega a haber alguna situación con esa transferencia de información que se está obteniendo a través de esas APIs que se deben poner a disposición, se debe notificar, inclusive se brinda un correo, en este caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para notificar algún incidente. Pero en caso de que sea también un incidente directamente de datos personales, los titulares necesitan conocer, necesitan saber que su información ha sido vulnerada para que nosotros como titulares podamos tomar las medidas necesarias para protegernos. En este caso, el artículo 20 de la Ley Federal habla de la información ante vulnerabilidades, ¿no? Insisto, una cosa son las obligaciones que se tienen en relación a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y en este caso estamos hablando de la información ante vulnerabilidades que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y dice que los responsables de tratamiento de datos personales están obligados a notificar las vulneraciones que ocurran en cualquier fase de tratamiento de datos personales. Ya vimos que datos personales, desde su obtención, su uso, su almacenamiento y otras fases de tratamiento o de este ciclo de vida de datos personales que hay, que puedan afectar o que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales y morales de los titulares, y también es obligación tomar medidas preventivas, correctivas, para evitar vulneraciones en un futuro. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué protegemos? Justamente, pues buscamos que los datos personales se encuentren protegidos contra la copia no autorizada, que daña la confidencialidad, contra el robo, extravío, contra la pérdida, uso o acceso no autorizado de esos datos personales, la modificación no autorizada de los datos, su alteración, su daño o su destrucción. Es justamente la protección a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos datos personales, la famosa CIA que se conoce, que buscamos proteger en el ámbito, insisto, de los datos personales. ¿Qué se debe informar? El responsable, ¿qué debe informar si ha habido alguna brecha de seguridad a los titulares? Por lo menos, dice por lo menos lo siguiente, y aquí también es bien importante contar con una estrategia de comunicación en caso de que haya una vulneración de datos personales. ¿Por qué? Porque una comunicación oportuna, pero una buena comunicación, un buen mensaje que se dé hacia los titulares sobre la vulneración de su información personal puede ayudar o no a mantener la reputación y mantener la confianza de los titulares en las empresas. El impacto reputacional que puede tener, porque insisto, se debe informar si se cumple con alguna de las características que ya vimos, pero esa notificación, tanto a las autoridades como conocer el lenguaje en la comunicación que se brinda a los titulares, es fundamental para mantener esa reputación o para mitigar un poco el impacto reputacional y mantener la confianza en los clientes. Nosotros sabemos que es muy difícil generar esa confianza dentro del sector. Una mala comunicación, un mal mensaje, un mensaje erróneo puede perjudicar gravemente o, insisto, puede mantener esa confianza en los clientes. Y aquí es muy importante considerar ese lenguaje que se va a dar y el mensaje que se va a enviar. La ley lo que establece es que mínimamente se debe informar, o por lo menos se debe informar
la naturaleza del incidente, los datos personales que se vieron comprometidos, qué recomendaciones también se brindan al titular, o sea, qué recomendaciones le brindo yo al titular para que pueda tomar previsiones, además de las que quiera, pero qué le puedo recomendar yo, qué previsiones puede tomar para tratar de mitigar el impacto que puede tener en la vulneración de datos personales, acciones correctivas que se están llevando a cabo y los medios donde se puede obtener más información. Poner un canal de comunicación directo con los clientes va a ayudar a tener mayor confianza. Y insisto, el lenguaje de la comunicación ayuda a combatir la desinformación, pero también ayuda a disminuir el impacto reputacional que puede tener una vulneración de datos de los titulares. Y el deber de confidencialidad. Todas las personas tienen derecho a que sus datos personales sean tratados con confidencialidad. Recuérdalo, todos. En este caso, pues que no se difundan o compartan con terceros, salvo que exista el consentimiento para ello, ¿no? O que haya alguna obligación normativa que requiera su difusión. Es indispensable para mantener la confidencialidad, ya vimos, pues que se establezcan estas medidas de seguridad. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros si vamos a empezar a utilizar y si vamos a empezar a, no utilizar, pero sí aprovechar? Es aprovechar esa información que ya se ha generado y que nosotros podemos reutilizar para brindar mejores servicios y mejores experiencias a los clientes, a los usuarios. Identificar justamente qué datos personales tenemos. Es muy difícil buscar proteger algo que no sabemos que tenemos. ¿Qué datos personales se están tratando? ¿Qué datos personales tenemos? ¿Dónde los tenemos? ¿No? Definir son datos personales, son datos personales sensibles. ¿Por qué? Porque a partir de ahí también va a derivar qué protección nosotros vamos a dar. Documentar el flujo de datos personales, ¿no? ¿Qué datos personales, insisto, tenemos? ¿Dónde los tenemos almacenados? ¿Para qué los estamos utilizando? ¿Qué personas tienen acceso a esa información? ¿Esas personas deben tener acceso o no deben tener acceso? Y eso nos va a ayudar también a tener y mejorar las políticas internas de gestión y tratamiento de protección de datos personales. Si cumplimos o si establecemos las medidas que ya vimos, cumplimos con la ley. Pero podemos dar un plus, así como buscamos justamente dar un plus en servicios, innovando con esta tecnología, mejores servicios bancarios a los usuarios a través de esta tecnología, utilizando o reutilizando y aprovechando esta información, también podemos dar un plus en la protección de datos personales. Además de cumplir con la ley, podemos tener mayores y establecer mejores medidas al interior de nuestras organizaciones e instituciones para la protección de datos personales. Para ello se requiere, pues, identificar los roles y responsabilidades internos, más allá de que si somos responsables o encargados del tratamiento de datos personales, y en este caso responsables internamente, quiénes están utilizando los datos para qué, con finalidades, quién no debería estar haciéndolos, cuáles van a ser sus responsabilidades. Y también muy importante, ya les había dicho, identificar ese ciclo de vida de datos personales, ¿no? Hacer un análisis de riesgo de tratamiento de datos personales. ¿Para qué? Pues para que nosotros también podamos tomar medidas preventivas. No solamente hay que corregir, hay que prevenir que pueda suceder algo. Y si sucede, pues también muy importante, ¿cuál es nuestro plan de respuesta? La protección de datos personales no solamente cumplir con el aviso de privacidad y prever las medidas de seguridad, sino tener un plan de respuesta. Y ese plan de respuesta, más allá de la notificación que se le pueda dar a los usuarios sobre la brecha o alguna brecha que haya existido de datos personales, ese plan de respuesta lo deben conocer quiénes, cuántas veces lo practicamos, dónde lo tenemos, quiénes lo conocen, quiénes participan. Ese plan de respuesta también nos va a ayudar a mitigar el daño o buscar mitigar justamente el daño que pueda haber hacia los titulares, pero también hacia la empresa por esa vulneración de seguridad en materia de datos personales. Y bueno, esto es a muy grandes rasgos este contexto en relación a la protección de datos personales. No es solamente cumplimiento legal, sino también tomar estas medidas administrativas, estas medidas físicas, estas medidas técnicas, cumplir con el deber de seguridad que hay en la protección de datos personales. Insisto, estas medidas no son para ir en contra de la innovación, al contrario, buscamos establecer reglas del juego que ayuden al desarrollo de toda esta innovación en el sector bancario, que ayuden a los titulares a obtener mejores servicios, pero muy importante, también buscando justamente el respeto a este derecho, que es el derecho a la protección de datos personales. Muchas gracias.